Son los errores que uno comete, ¿no? Estaba marcando ahí, era para allá. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy día estamos comenzando un tiempo, una semana muy especial. Para mí, hermanos, la Semana Santa es una semana especial. Una semana no de introspección, pero una semana así de reflexión en lo que nuestro Señor hizo. Si bien todo el año debemos estar meditando, reflexionando, pero sí es una semana que el calendario litúrgico nos recuerda y nos dan pasajes para meditar y reflexionar en ello. Hoy día es lo que se conoce como la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, también conocido como el Domingo de Pasión y también conocido como el Domingo de Ramos. ¿Ya? Y este día es un día especial y mañana, yo hace 3 años atrás, en la pandemia, hice una semana de reflexiones y empecé el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y fue muy especial porque fui relatando lo que sucedió el lunes, el martes, miércoles, jueves y eso se encuentra en la Escritura, sobre todo en el libro de Juan. Bien, nosotros vamos a continuar con nuestra serie que se llama, ¿cómo se llama? La redención. Redención del Calvario a la victoria. Amén. Y el tema de hoy día es la semana número 4, la gratitud en la redención, y el texto bíblico lo encontramos en Efesios capítulo 1, verso 7. Antes, mientras lo buscan, hermanos, voy a ver los temas que ya hemos visto en esta serie, redención del camino a la victoria, del Calvario a la victoria. La primera semana se llamó la necesidad de redención. ¿Se acuerdan que vimos que en la redención no es un suceso que sucedió en nuestra vida, sino que es algo que nosotros necesitamos que todos los días poder vivirlo? Es como la renovación. Y eso el texto lo vimos en Romanos 3, 23 y 24. Después vimos la esperanza de la redención. ¿Se acuerdan que vimos ahí el texto de Primera de Pedro, donde habla de la esperanza y estuvimos hablando de eso? Y la semana pasada vimos el poder de la redención, o sea, la transformación por la redención. Los hermanos que no han estado estas semanas, sería bueno que entraran a YouTube, que ahí están los 4 mensajes, también están en Facebook, ahí para que los puedan oír y ser bendecidos y ser edificados. Bien, y hoy día nos toca la gratitud por la redención. Ahí les pongo un ticket a lo que ya hemos visto, y la gratitud por la redención, que el texto bíblico es Efesios 1:7. Lo leemos, hermanos, puesto de pie, y todos juntos, por favor, leemos 1, 2, 3. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por dirigirnos hoy, Señor, en tu palabra, en este camino del Calvario a la victoria. Señor, gracias porque la redención
Tú sufriste la redención, tú padeciste, Señor, por nosotros, pero nos redimiste, nos liberaste a un precio muy alto. Por eso, Señor, este día tú nos permites que veamos la gratitud y seamos agradecidos por la redención. En el nombre de Jesús te damos gracias y despierta nuestros espíritus. Estemos atentos, abre nuestros corazones para que recibamos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tomen su asiento, hermanos. Los 3 puntos que veré esta mañana son la riqueza de la gracia redentora, punto 1, para los que anotan. Punto 1, la riqueza de la gracia redentora. Segundo, la respuesta de gratitud. Y tercero, compartir la gracia redentora con otros. Lo voy a volver a decir. Primer punto, la riqueza de la gracia redentora. Segundo punto, la respuesta de gratitud. Tercero, compartir la gracia redentora con otros. Bien, leemos estas palabras del apóstol Pablo y nos revelan una verdad profunda y poderosa. Estas palabras nos recuerdan que las tenemos ahí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estas palabras nos recuerdan que nuestra redención no es un simple hecho histórico, sino una realidad transformadora que debe inundar nuestro corazón de gratitud y adoración. Amén. Gloria al Señor. Hasta ahora hemos explorado la necesidad de redención, reconociendo el pecado y nuestra incapacidad para salvarnos por nuestros propios medios. También hemos contemplado la esperanza de la redención, encontrando en Jesús la respuesta a nuestro anhelo más profundo. Y también hemos sido testigos de la transformación por la redención, experimentando el poder sanador y restaurador de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y ahora, en este cuarto sermón de la serie, nos enfocaremos en la gratitud por la redención. Y ahí tengo 2 preguntas. Primera pregunta, ¿cómo podemos expresar adecuadamente nuestra gratitud por el sacrificio de Cristo en la cruz? Meditemos un instante. ¿Cómo podemos expresar adecuadamente nuestra gratitud por el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Será que tenemos que clavarnos en la cruz, como lo hacen los filipinos? Usted sabe que las Filipinas en Semana Santa escogen a hombres que se clavan. ¿Será así que tenemos que agradecer? ¿Será que tenemos que vivir una vida de acuerdo a una vida de obras? ¿Una vida de acuerdo a unos estatutos, a unas reglas? ¿Cuál debe ser, después está la pregunta, cuál debe ser nuestra respuesta ante la redención que nos ha sido regalada? ¿Cuál debe ser la respuesta a esta redención? La gratitud, hermanos, es la respuesta natural y apropiada a la redención en Cristo. Cuando entendemos y apreciamos la magnitud del sacrificio de Jesús en la cruz, no podemos menos que estar llenos de gratitud hacia Él. Gloria a Dios. Su amor incomprensible y su gracia inmerecida nos desafían a vivir una vida de agradecimiento constante. Gloria al Señor. A través de este sermón exploraremos la riqueza de la gracia redentora, comprendiendo el precio pagado por nuestra redención, la liberación del pecado y la culpa,
y la maravillosa reconciliación con Dios. También reflexionaremos cómo podemos expresar nuestra gratitud en adoración y servicio y vivir una vida de agradecimiento diario, reconociendo las bendiciones que Dios nos ha dado. Aleluya. Además, consideraremos la importancia de compartir la gracia redentora con otros, siendo instrumentos de su amor y perdón, mostrando compasión y misericordia e invitando a otros a experimentar la redención. Hermanos, hermanas, en este día, niños, niñas, en este día los animo a abrir sus corazones a la gratitud por la redención en Cristo. Gloria al Señor. Permitamos que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo nos llene de asombro, humildad y gratitud. Que esta gratitud, hermanos, nos impulse a vivir una adoración y un servicio, compartiendo la gracia redentora con aquellos que aún no la han experimentado. Roguemos al Espíritu Santo que nos guíe y nos enseñe verdaderamente a ser agradecidos, que nos enseñe a ser verdaderamente agradecidos por la redención de Cristo. Deseamos que nuestras vidas reflejen la inmensa gratitud que sentimos hacia nuestro Salvador y que a través de nuestra gratitud y testimonio otros también puedan experimentar la maravillosa redención en Cristo. Amén. Así que desarrollaremos el primer punto, que es la riqueza de la gracia redentora. El texto nos dice las riquezas de su gracia. El precio pagado por nuestra redención. Ahí hay un versículo, quiero que lo busquen. Y mi hermano, si puede usar el micrófono para lo saques ahí. Para los hermanos, Rodrigo tiene alto cable. Las riquezas de la gracia redentora, y el primer punto es el precio pagado por nuestra redención. Cuando hablamos de redención, nos referimos a ser liberados del poder del pecado y de la culpa a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. La redención, hermanos, la redención no fue gratuita, sino que tuvo un costo intenso. Hermano, ¿quién va a leer primero? Ahí. Ya. La redención no fue gratuita, sino que tuvo un costo inmenso. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida como el precio necesario para comprar nuestra libertad. El versículo clave para este punto lo tenemos ahí, es Primera de Pedro, ¿cierto? Capítulo 1, verso 18 al 19. Y lo va a leer nuestra hermana Natalie. Dice así la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Sabiendo que ¿qué? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y no fuimos rescatados por plata, con oro, como se hacen los rescates. ¿Cierto? Hoy día están de moda los secuestros y hay que pagar un rescate, ¿cierto? Un rescate, y se paga con cosas corruptibles como dólares, como oro, como plata. Pero el Señor nos rescató. Éramos rehenes, estábamos esclavizados al pecado, pero nos rescató ¿con qué? ¿Con qué dice ahí? Con su sangre preciosa. La sangre preciosa de Cristo. El apóstol Pedro nos enseña
que el precio pagado por nuestra redención no fue oro, plata o cualquier otra cosa corruptible, sino que la sangre preciosa de Cristo. Y esto, hermano, para nosotros los cristianos tiene mucho valor, porque nosotros comprendemos el valor de la sangre de Jesús. Las otras religiones no lo comprenden. Nos llaman incluso la religión del Cordero, la religión de la sangre, sanguinaria. Pero nosotros sabemos que Jesús fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. Y que Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados y comprarnos nuestra libertad. Él nos compró nuestra libertad. Nosotros ya no pertenecemos al pecado. Pertenecemos al reino de la luz, reino de Dios. Aleluya. Segundo, la liberación del pecado y de la culpa. El pecado y la culpa van de la mano. ¿Cómo saber que alguien tiene pecado? Porque se sabe culpable. Hay mucha gente en la calle que no se sabe pecador y no se sabe culpable. Pero gracias a la redención en Cristo somos liberados del pecado y de la culpa. Alguien que lea, por favor, Salmo 130 versos 7 y 8. Ya que estamos con las mujeres, vamos a pedirle a la hermana Dayan, Polanco, que nos visita. No lo lea aún. Yo le voy a decir cuándo. Antes de la redención, ¿qué es lo que éramos? Éramos esclavos, ¿cierto? Pecadores, sí. Esclavos del pecado. Éramos incapaces de liberarnos de por nuestros propios medios. Estábamos apartados en un ciclo de transgresiones y condenación sin ninguna esperanza de cambio. Pero el Salmo 130, verso 7, nos muestra nuestra liberación. Dice: Espera Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención. Aleluya. Con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Gloria a Dios. Porque en él hay misericordia y abundante, ¿qué cosa? Redención. Redención. Y Él redimirá a la iglesia, a Israel, de todos sus pecados. Este versículo nos habla de la misericordia abundante del Señor y de su capacidad para redimirnos completamente, no una parte, completamente de todos nuestros pecados. Mediante la redención de Cristo somos perdonados y libertados de la esclavitud del pecado. No solo se nos concede el perdón, sino que también se nos otorga el poder para vivir en santidad y superar las tentaciones del mundo. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros somos tentados por el diablo? Todos los días. Pero tenemos la victoria en Cristo Jesús para resistir a esa tentación. ¿Y cuántos de nosotros por la gracia de Cristo resistimos la tentación? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nos da el poder mediante esta redención de vivir en santidad y superar las tentaciones del mundo. La redención nos da la oportunidad de comenzar de nuevo y vivir una vida transformada por el poder de Dios. En el punto, la riqueza de la gracia redentora, veremos el tercer punto, que es la reconciliación con Dios. Para eso leeremos Romanos 5, 10 al 11, y le voy a pedir a mi hermana Adriana. Ella sabía que lo lea. La redención en Cristo también nos brinda la oportunidad ¿de qué? De ser reconciliados con Dios. Ser reconciliados, ¿qué significa ser reconciliados? Que estábamos apartados y que ahora
se nos redime, se nos libera y se nos perdonan nuestros pecados. Que éramos enemigos de Dios y ahora somos considerados amigos de Dios. Estábamos separados de nuestro Creador y no teníamos ninguna esperanza de restaurar nuestra relación con Él. Pero el Señor nos reconcilió. Dice Romanos, capítulo 5, verso 10 al 11, hermana Adriana. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén. Ese verso, hermanos, es hermosísimo. La redención en Cristo, aparte de ser libre del pecado, porque tú puedes ser libre del pecado, pero además el Señor te reconcilia con Él mismo. Él hace la paz. Nosotros que estábamos enajenados, muertos por el pecado, ahora el Señor hizo la paz con nosotros. A través de la obra de Jesús en la cruz, gloria a Dios, somos perdonados y restaurados a una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Ya no somos enemigos, sino que somos hijos adoptados por su gracia y amor. Como dice Romanos capítulo 8, somos adoptados en Él. Gloria al Señor. Amén. Así avanzamos y veremos el segundo punto, que es la respuesta de gratitud. Y veremos el primer punto, que es apreciar la magnitud del sacrificio de Cristo. Y aquí, hermanos, me gustaría que 3 niños, sacarlos de su cosa que están, y estos 3 niños que vengan aquí adelante y me lean. Ya, Cristóbal, uno. Cristóbal es uno. ¿Quién? Ya, Josué. Josué lee, Josué. Siempre si quiere. Ya, Trini. Ya, Trini. Mariano. Ya. Vamos a leer entonces. Va a leer Cristóbal, Mariano y Trini. ¿Ya? En ese orden. Cristóbal, Mariano y Trini. Bien, el primer versículo, hermano Cristóbal, es Romanos 5:8. Pero primero, antes de leerlo, voy a decir unas palabras. El punto, no se me distraigan, es apreciar la magnitud del sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que? Eso es importante. Que nosotros apreciemos. ¿Qué es lo que es apreciar? Darle el valor, ¿cierto? Darle el valor que tiene la muerte de Cristo. Porque mucha gente habla de la muerte de Cristo para arriba y para abajo, pero no lo aprecia. Lo desprecia con su vida. Por eso tenemos que apreciar la magnitud del sacrificio de Cristo. La respuesta natural a la redención de Cristo es apreciar la magnitud del sacrificio que hizo en la cruz. En Romanos 5:8 el apóstol Pablo nos recuerda las palabras que leerá Cristóbal. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo nos muestra la grandeza del amor al enviar a su Hijo para morir por nosotros, hermanos. Por ti. Por mí, que soy el pecador más grande de todos los pecadores. Cristo murió por nosotros. Incluso cuando éramos pecadores, porque dice, mas Dios muestra su amor. ¿Qué dice? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Por eso nosotros sabemos que el pecador más grande del mundo tiene redención en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Segundo, expresar gratitud en adoración y servicio.
nosotros, la respuesta a la gratitud está claro en apreciar la magnitud del sacrificio de Cristo, nosotros lo apreciamos, pero ya implica una acción. ¿Y cuál es nuestra acción? Que demostremos esa gratitud en adoración y servicio. La gratitud por la adoración en Cristo debe manifestarse en nuestra adoración y servicio a Dios. A través de la adoración expresamos nuestra gratitud y reconocimiento por la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. El Salmo 116, que lo leerá nuestro hermano Mariano, 116, verso 12 al 13, nos anima a expresar nuestra gratitud en adoración. Léelo, hermano. ¿Qué pagaré a Jehová todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré al nombre de Jehová. Amén. Dice, ¿qué pagaré? ¿Qué pagarás? Muchas veces nosotros decimos, ¿qué pagaremos, Señor? No tengo con qué pagarte. No tengo con qué pagarte. Me acuerdo yo de un hermano que decía que no tengo con qué pagarte, Señor. Y no daban nada, no servían. ¿Y qué dice? Dice, tomaré la copa de la salvación. ¿Cuál es la copa de la salvación? E invocaré el nombre de Jehová, la adoración, el servicio. Al tomar la copa de salvación reconocemos el regalo precioso que nos ha dado, que se nos ha dado, y alabamos a Dios por su amor y misericordia. Gloria al Señor. Cada acción que realizamos debe ser un acto de gratitud hacia Dios, sirviendo a los demás en el nombre de Jesús. Hermano, eso es importante. Eso es una lección que yo aprendí cuando conocí al Señor, que yo tenía que servir a los hombres en el nombre de Jesús. Que si yo le daba una moneda a alguien, a un mendigo, no le daba a Cristo, ojo, sino que lo que estaba haciendo era en el nombre de Jesús, que era un representante de Jesús, un embajador de Cristo. Y le decía, Dios te bendiga, Dios te ama. A veces no me pescaban y querían la moneda antes que la bendición. Pero bueno, amén. Tercer punto es vivir una vida de agradecimiento diario. Vivir una vida de agradecimiento diario. La gratitud por la redención en Cristo no se trata solo de momentos de adoración y servicio. Yo alabo al Señor y lo sirvo el día del Señor, el día domingo. Y los demás días ni me acuerdo. No, tiene que ser diario. Todas las áreas de nuestra vida afectan nuestra actitud, nuestras palabras y nuestras acciones. En Primera de Tesalonicenses, que le tocó a nuestra hermana Trini, 5:18, el apóstol Pablo nos insta a leer. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dad gracias. ¿A quién? A Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con Cristo Jesús. O sea, todo incluso en lo malo. ¿Pregunto? Sí, incluso en lo malo. La voluntad de Dios es que vivamos una vida de agradecimiento en todo momento, reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene por su amor y su gracia. Que nuestra gratitud por la redención en Cristo se refleje en cada aspecto de nuestra vida, hermanos. Amén. Y vamos al tercer punto, que es compartir la gracia redentora con otros. Si fuese... Ustedes ven esa cruz, ¿cierto? Ven la cruz. La cruz está conformada por una horizontal, por una vertical, ¿cierto? Y una horizontal. Si esta cruz solamente fuera vertical, lo vertical está diciendo que va hacia Dios, ¿cierto? Y hasta ahora hemos visto
una relación vertical con Dios. Pero esta relación vertical, sí o sí, tiene que hacerse en una relación horizontal para que sea la cruz de Cristo. Tenemos que servir y tenemos que compartir la gracia con los otros, con los demás. Amén. Primer punto, ser instrumentos de gracia y perdón. Y aquí hay una oración que ustedes me van a tratar de hereje, pero es la oración de San Francisco de Asís, que dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo el amor. Donde haya la desesperanza, ponga yo la fe. Es un hermoso cántico, es una hermosa oración. Y como creyentes en la redención en Cristo, tenemos la responsabilidad de ser instrumentos del amor y del perdón de Dios. Instrumentos, cada uno, de su amor, de su paz y de su perdón. Nuestra gratitud por la gracia debe impulsarnos a mostrar el mismo amor y perdón que hemos recibido. Tenemos ahí Efesios 4:32. Vamos a permitir que nuestro hermano Héctor pueda leer. Ahora les toca a los hombres, hombres. En Efesios 4:32 el apóstol Pablo nos anima a... Lea. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que dice en relación a la relación horizontal? Que seamos buenos, bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. En otras palabras, que reflejemos, ¿qué cosa? El carácter de Cristo y compartamos la gracia redentora que hemos experimentado, hermanos. Seamos instrumentos de su amor, seamos instrumentos de su gracia. Amén. Número 2. Mostrar compasión y misericordia. Hermano Pablo, no te escapas. Hermano Pablo. Y después viene el hermano Mario, ¿ya? Aprovechamos a nuestro hermano Marito que hoy día tiene libre. Otra forma de compartir la gracia redentora con otros es mostrar compasión y misericordia hacia aquellos que están sufriendo, que están necesitados. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 25, versículos 35 y 36. Dice: Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Al mostrar aquí compasión y misericordia, estamos imitando el ejemplo de Jesús y demostrando la gracia redentora en acción. Hay mucha gente, hermanos, que hace acción de misericordia, que va a los hospitales, pero no llevan a Cristo. Hacen la pega a medias. O nosotros llevamos a Cristo y no llevamos misericordia. Tenemos que llevar misericordia. Muchas veces nos hemos encontrado en la plaza con gente que no ha comido durante días. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, le compramos. O como Giovanni un día se llevó unos sándwiches para allá. Y justo no había gente. Justo no había gente con hambre, así lo comimos nosotros. No faltó con qué compartir. Pero esa labor es muy importante. Nuestro amor debe ser un amor práctico,
que puede ser, que es un testimonio poderoso del amor de Dios y abre las puertas para compartir el mensaje de redención en Cristo, que es lo más importante, el Evangelio. Y C, vamos por el último, invitar a otros a experimentar la redención en Cristo. Mi hermano va a leer Mateo, ¿lo leo o no? Ya, Mateo 28, 19, 20. Si le alcanza el micrófono, si le alcanza o no alcanza. No, si alcanza, se alcanza. Hasta ahí llega. Ya. Invitar a otros a experimentar la redención en Cristo. La última manera de compartir la gracia redentora con otros es invitándolos a experimentar por sí mismos. A que las personas experimenten por sí mismos. No podemos mantener esta gracia solo para nosotros mismos, sino que debemos compartir el mensaje de salvación y redención con aquellos que aún no lo han experimentado, hermanos. En Mateo 18, 19 y 20, Jesús nos dio el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Hermano Mario. El 18, perdón. 18. 28. Ah, yo estaba buscando. Mateo 28. 19 y 20. Ya. La gran comisión. Y estando sentado en el tribunal. No, 28, 19 y 20. Mateo. Mateo 28. Ahí está, 19, ahí está. Por tanto, eso. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Hermanos, quizás es esta la parte más emocionante de ser cristiano. Digo que más emocionante porque no hay emoción más grande que ver a un pecador, como lo éramos nosotros en un momento, a ser ahora un siervo de Dios. No hay nada más emocionante que ver a una persona pecadora transformada por el Espíritu Santo, hermanos. No hay nada más emocionante que eso. Parece que hay algo más, ¿no? Para mí no hay nada más emocionante, hermano. Invitar a otros a experimentar la redención en Cristo implica compartir nuestro testimonio personal de cómo Jesús ha transformado nuestras vidas, hermanos. Implica compartir el Evangelio de salvación y la promesa de vida eterna a través de la fe en Cristo. Eso es predicar el Evangelio. Que nuestra gratitud por la gracia redentora nos motiva a ser instrumentos de amor y perdón, a mostrar compasión y misericordia e invitar a otros a experimentar la redención en Cristo. Gloria al Señor. Ya estamos terminando. La exhortación final. Gratitud por la redención. A lo largo de esta serie hemos explorado la necesidad de redención, la esperanza de la redención y la transformación por la redención. Y ahora nuestra exhortación final, quiero recordarles de nuestra gratitud. La gratitud por la redención de Cristo, tal como se nos revela en Efesios 1:7 que leímos al principio, nos dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Estas palabras son un recordatorio poderoso de la obra de redención en Cristo que ha llevado a cabo en nuestras vidas. Ahora la gran pregunta: ¿cómo podemos expresar nuestra gratitud por un regalo tan inmenso? ¿Se acuerdan de la primera pregunta? Que les hacía yo, ¿cómo podemos expresar? Bueno, aquí hay 3 formas que hemos visto.
En primer lugar, debemos vivir vidas de adoración y alabanza a Dios. Vida de adoración continua. La redención en Cristo es un motivo suficiente para alabar a Dios con nuestro ser. Debemos levantar nuestras voces. Por eso, hermanos, el canto congregacional es muy importante. Muy importante el canto congregacional. Que sean nuestras voces las que se levanten por sobre las voces de los que cantan adelante. E incluso el domingo pasado cantamos a capela una canción que salió bonito, salió espectacular, se escuchaban las voces. Hermano, qué bueno es animarnos, porque en eso sentimos bendición. Reconociendo entonces que somos salvos por su gracia, por su amor, no nosotros mismos, sino por su obra en la cruz. En segundo lugar, nuestra gratitud por la redención debe impulsarnos a vivir vidas en obediencia y santidad. Esto es concreto. Lo primero también es concreto, pero es más abstracto, más etéreo, esto de alabar a Dios. Porque puedo alabar a Dios, pero puedo vivir una vida completamente apartada de los principios de Dios, en desobediencia. Pero dice aquí que como aquellos que han sido redimidos, debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, este esforzarse no es un esfuerzo cualquiera, sino que es un esfuerzo en la gracia. Amén. ¿Qué es esforzarse en la gracia? Esforzarse en la gracia no es esforzarse en tus fuerzas. No sé si me explico. No es esforzarse, hermana, en sus fuerzas. Porque por tus fuerzas no va a llegar. Sino que esforzarse en la gracia de Cristo. Por Cristo, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Que me fortalece. Así que nosotros debemos esforzarnos en la gracia y seguir los pasos de Cristo. La redención no es solo un evento del pasado, sino un llamado a una vida transformada y comprometida con el Señor. Muchas veces, cuando predicamos la palabra de Dios, la gente nos está mirando. Ayer conversaba con unos pastores de años antiguos en el examen para ser miembro del presbiterio, que ya fue la segunda semana y cerré, y me contaban algo interesante que se los quiero compartir, que un pastor fue con un anciano y iban en auto aquí en Santiago, ellos son de Viña del Mar, en Santiago, y necesitaba un repuesto, y fueron al 10 de julio. Y el 10 de julio el repuesto salía 15,000 pesos en ese entonces, y para el pastor era caro. Entonces el hermano anciano le dijo: pastor, dígale que tiene 13 nomás. Total, no eran boletas, no eran nada, así que queda 13 nomás. Entonces el pastor se quedó pensando y dijo: no, vámonos, sin el repuesto. Ya, listo, se fueron. Y después, hermano, ese día domingo, en esa iglesia acostumbran a dar gracias a Dios. Y dio gracias a Dios el hermano, salió adelante. ¿Y sabe qué dio gracias? Dijo: gracias doy a Dios porque me impactó el pastor. El pastor, yo le dije eso, pero él no accedió. El pastor fue íntegro. Con esto le quiero decir que nos están observando. Nos están mirando, incluso nuestros ancianos. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque a veces nos mostramos demasiado humanos.
pero siempre nos están observando. Que el Señor nos ayude. Amén. Tercero, en tercer lugar, nuestra gratitud por la redención nos debe motivar a compartir esta buena noticia con otros. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué estamos yendo a predicar los días domingos? Porque son mandamientos, sí, pero sobre todo por gratitud. Todo lo que hacemos nosotros, hermanos, no es por mandamiento, es por gratitud. Es por gratitud, gratitud ofrendamos, gratitud diezmamos, por gratitud damos, por gratitud nos congregamos, ¿cierto? Porque somos agradecidos, amén, por nuestro Dios. La gratitud por la redención en Cristo debe ser el motor que impulse nuestras vidas como creyentes. ¿Cuál es la motivación que nos debe mover? No nos debemos mover en alcanzar algo en Cristo. Es que yo ahora soy anciano, yo soy diácono, entonces me tengo que llegar temprano porque estoy a cargo del aseo. No, hermanos, tiene que ser la gratitud. La gratitud, la gratitud. Alabado sea Dios. Y esto no debemos dejar que se vuelva algo rutinario e insignificante. En cambio, cultivamos una actitud de gratitud constante, recordando cada día el amor y la gracia inmerecida que hemos recibido. Aleluya. Puesto de pie, hermanos. Que el Espíritu Santo, hermanos, que está en medio de nosotros, nos capacite, aleluya, nos capacite y nos dé y nos guíe en esta vida de gratitud por la redención. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos. Somos agradecidos por la gratitud, por tu obra en la cruz, por haber muerto, por habernos redimido, habernos liberado. La palabra dice que no nos costó nada, que para nosotros fue gratuita. Pero, Señor, para otros, perdón, para ti te costó la sangre de tu Hijo. Y no fue algo fácil. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos por la riqueza de la gracia redentora. Gracias por la respuesta de la gratitud. Gracias por compartir la gracia redentora con otros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Te lo rogamos. Te lo pedimos. En el glorioso nombre de Jesús. Y hoy día, Señor, que es un día especial, es un día santo, es el día en que recordamos la entrada triunfal a Jerusalén. Que nosotros podamos darte la entrada a nuestra vida con palmas en las manos, con palmas, con reconocimiento. Tú eres el Rey de Reyes, pero que no entras en un corsá, que no entras sobre un caballo, sino que entras sobre un burro, sobre un asno. Ese es nuestro Cristo. Ese es el Hijo, el siervo sufriente. Pero que ahora lo esperamos no en un asno, sino que lo esperamos en un caballo blanco, que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Gracias, Señor, porque en el libro de Apocalipsis así lo enseña. Enseña, Señor, esa verdad, que vendrás con un cinto que dice fiel y verdadero. Oh Jesús,
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y al que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de oro, ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Gloria al Señor. Esperamos a Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Cantamos al Señor.